Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y después de haber hablado de las relaciones entre padres e hijos, el Catecismo extiende también ese concepto de la obediencia a la relación entre autoridades y los ciudadanos. Habíamos hablado ya en un primer programa de cuáles son los deberes de las autoridades civiles. Hoy proseguimos y queremos concluir con este apartado: cuáles son los deberes de las autoridades civiles. Habíamos quedado en el punto 2236. Como veis, por lo tanto, el sentido de la autoridad, el sentido religioso de la autoridad, no se aplica exclusivamente al seno de la familia, sino también ese sentido de esa obligación moral que tenemos de obediencia, de sumisión, también se aplica a nuestras relaciones sociales. Dice este punto, 2236. El ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno, y atendiendo a la concordia y a la paz. Deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. Unas pautas, por lo tanto, de cómo ejercer correctamente, de cuáles son los deberes de las autoridades. Son unos puntos estos del Catecismo que hablan de en qué sentido este cuarto mandamiento obliga a las autoridades públicas. Yo me atrevería a dividir en tres partes este punto según las tres frases que formula. La primera dice algo tan sencillo como que el ejercicio de la autoridad ha de manifestar una justa jerarquía de valores. Hay que ejercer la autoridad en una jerarquía de valores. Solamente así, dice, se puede facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos. ¿Por qué insiste tanto aquí el Catecismo en que es muy importante que el ejercicio de la autoridad tiene que hacerse con una jerarquía de valores? Esto también de otra forma, aunque con otras palabras, también hicimos referencia a ello cuando hablábamos de esas pautas dirigidas a los padres. Sí que evidentemente puede haber un padre que ejerza la autoridad de una manera desproporcionada, sin jerarquía de valores, y que a ciertas cosas secundarias les dé una importancia tremenda, y a otras cosas sustanciales, se le pasan absolutamente, ¿no? Se le cuelan cosas muy gordas, lo que dice el Evangelio, ¿no? Que está colando un mosquito y luego se traga un camello. Eso puede ocurrir. Es muy importante que el ejercicio de la autoridad sea equilibrado según una jerarquía de valores. Si se le da mucha importancia a cuestiones secundarias, ¿no? Y sin embargo las esenciales, pues no les prestamos atención, entonces ¿qué ocurre? Pues que más que un ejercicio de la autoridad es asfixiante, es asfixiante. Es la imagen del padre, pues que igual exige un tipo de normas porque él es un maniático y igual exige un tipo de normas pues con un orden, con un no sé qué, o una madre pues que le da una importancia tremenda que esto esté ordenado, el otro esté ordenado, que esto se pone así y no se pone de la otra manera, y luego resulta pues que se está tragando un camello en cómo sus hijos, en dar ciertas permisividades en la manera de tener relaciones sociales, de salir, de plantearse la vida. Pero hombre, ¿cómo le das esa importancia a cómo ordenar una mesa y luego te estás tragando un camello a la hora de permitir que tus hijos pues tengan un tipo de vida de ocio, o lo otro, pero ¿cómo puedes permitir? Bueno, esto que lo podemos referir a la familia, también lo dice aquí el Catecismo con respecto a las autoridades. Ojo que el ejercicio de la autoridad tiene que manifestarse en una justa jerarquía de valores, porque de lo contrario caemos en flagrantes contradicciones. Por poner algún ejemplo, por ejemplo, es contradictorio totalmente pues que hoy, por ejemplo, ¿no?, en nuestros días se le esté dando tanta importancia al tema de la igualdad, ¿no? Vamos a insistir un montón entre la igualdad entre el hombre y la mujer. Y venga, vamos a hacer leyes de igualdad.
Hacemos un ministerio de la igualdad. Y todo eso, bueno, pues claro que la igualdad, por supuesto que es un valor, ¿no? Ahora, lo que no puede ser es que llevemos adelante el ejercicio de la autoridad sobre ese valor de una manera contradictoria. Porque vamos a ver, pero ¿cómo es posible que se esté al mismo tiempo creando un ministerio de la igualdad, y igualdad para arriba, igualdad para abajo, y al mismo tiempo se está promoviendo, pues por ejemplo, se está promoviendo una imagen de la sexualidad en la que la mujer pues acaba siendo un objeto de consumo? O sea, se está promoviendo todo tipo de liberalización, ¿no?, de la visión de la sexualidad al margen de una visión responsable, con una visión de sexo seguro entendido porque con tal de que no nos contagiemos nada y que nadie se quede embarazada, pues nada, sexo seguro, que en el fondo es una utilización de la mujer pura y dura, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, pues al mismo tiempo que se promueve un ministerio de igualdad, pues luego se pretende también llegar a una regularización de la prostitución como si fuese un trabajo más en el que tiene que recogerse esta, en vez de perseguir esa auténtica esclavitud de la mujer, ¿no? Pero ¿cómo se puede al mismo tiempo promover la igualdad de la mujer y aceptar la prostitución en la que la mujer acaba siendo un guiñapo? A esto me refiero de que tiene que haber una jerarquía de valores. De lo contrario, caemos en contradicciones absolutas, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, se hable tanto de la igualdad y al mismo tiempo, en vez de promover la estabilidad matrimonial, se da todo tipo de facilidades para la ruptura del matrimonio. Pero si de la ruptura del matrimonio precisamente viene la pobreza social, si estamos por una parte promoviendo políticas sociales en favor de los más pobres, y por otra parte estamos promoviendo facilidades para la ruptura del matrimonio, oiga, mire usted, estas dos cosas son contradictorias, porque resulta que una de las causas principales que genera pobreza social es la ruptura de los matrimonios. Entonces usted lo que no puede hacer es tejer por la mañana y destejer por la noche. O sea, promuevo políticas o quiero promover políticas sociales en favor de los más y al mismo tiempo facilito que los matrimonios se rompan. Las dos cosas son contradictorias. Son contradictorias. Entonces, es muy importante que el ejercicio de la autoridad se haga en respeto de una jerarquía de valores, de una coherencia interna de las cosas. De lo contrario, ¿qué ocurre? Pues que estamos viendo con mucha frecuencia cómo pues viene un gobierno y está destejiendo lo que el anterior ha hecho. Luego viene el otro y construye, el siguiente desteja, y muchas fuerzas se nos van en tejer y en destejer. Hacer uno y el siguiente viene a deshacer lo que el anterior ha hecho. Y en esto gastamos unas energías tremendas, ¿no? Gastamos unas energías muy grandes, ¿no? El ejercicio de la autoridad supone una jerarquía de valores, ¿no? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en España con respecto a los sistemas educativos es gravísimo. Una de las causas principales, yo creo, ¿no?, me atrevería a decir, por las que el nivel académico ha bajado lo que ha bajado, por la que la tasa de fracaso escolar está donde está, etcétera, ¿no?, pues es que sencillamente ni siquiera existe la capacidad entre el mundo político de tener una visión de Estado, un consenso en aspectos sustanciales, pues para llegar a hacer una ley de educación en torno a la cual todo el mundo esté aunado y poder también en ese sentido pues apostar pues por el desarrollo de esa ley de una manera coherente, ¿no? Y no que al cabo de unos años va a venir uno y va a tirar la anterior. Ha sido una cosa muy grave el hecho de que ya existía pues una ley, cuando hubo el último cambio de gobierno, pues una ley ya aprobada en Cortes, ya a punto de entrando ya como quien dice ya pues en funciones, y de repente cambio de gobierno, cambio de nuevo, y no era la primera vez que ocurría, ¿no? Bien, esto es uno de los aspectos, yo diría, concretos a los cuales este punto del catecismo se refiere. El ejercicio de la autoridad pues tiene que manifestar una jerarquía de valores, ¿no? No se puede estar pegando bandazos conforme a ideologías y cayendo en contradicciones flagrantes, ¿no? Es decir, estoy promoviendo una cosa que en el fondo es contradictoria con la anterior, etc. Sigue la siguiente frase. Los superiores deben ejercer la justicia distributiva
con sabiduría, justicia distributiva con sabiduría, teniendo en cuenta las necesidades y la contribución de cada uno y atendiendo a la concordia y a la paz. Bueno, pues después de que ha dicho que el ejercicio de la autoridad tiene que ser de alguna manera equilibrado, sin contradicciones, con una jerarquía de valores, que como he dicho yo, pues no me puedo estar tragando, ¿no?, colando un mosquito y luego tragándome un camello, porque es contradictorio, ¿eh? Luego dice, y además de eso, con justicia distributiva. Justicia que distribuye, aquí dice, en base a tres cosas, dice. En base a la necesidad de cada uno, en base a la contribución de cada uno y en base a la concordia y a la paz comunes. O sea, es decir, que aquí el catecismo da como tres criterios de cómo ejercer la justicia distributiva, que hay que conjugarlos. Como os podéis suponer, el catecismo de la Iglesia Católica da pautas morales, luego no va a descender a ver cómo se ejerce esa política concreta. Habrá lógicamente un sano pluralismo, una sana pluralidad en la que los políticos tendrán la capacidad de, según sus sensibilidades, ejercerlo de formas distintas, pero tiene que haber una base moral común para todos. De lo contrario, cada uno hace de su capa un sayo. Tiene que haber unas pautas comunes. Y esas pautas comunes, que son moralmente básicas para todos, son estas tres. La justicia distributiva tiene que hacerse conjugando estas tres cosas: la necesidad de cada uno, la contribución de cada uno y la concordia y la paz. Y las tres tienen que estar conjugadas. Porque si únicamente se hiciese una en detrimento de las otras, pues habría lógicamente, deformaríamos el equilibrio necesario que supone la justicia distributiva. Por ejemplo, si la justicia distributiva se hiciese únicamente en función de la contribución de cada uno, de cuánto contribuye cada uno, pues entonces evidentemente tendríamos un tipo de vida social, un tipo de sociedad inmisericorde, en la que estaría sencillamente promoviendo la sociedad de los fuertes frente a los débiles. Sería una imagen de justicia inmisericorde, ¿no?, en la que tanto tienes, tanto vales. Sería un capitalismo puro y duro. Sería una concepción del gobernante que es casi sencillamente un economista que se dedica a distribuir conforme a lo que cada uno ha pagado. Sería una imagen verdaderamente en la que la sociedad estaría muriendo a sus ideales, a unos ideales de bien común. O sea, que si la justicia distributiva fuese únicamente en función de la contribución de cada uno. Ahora bien, si la justicia distributiva fuese únicamente en función de las necesidades de cada uno, sin contar para nada cuánto ha contribuido uno, sino únicamente qué necesidades tiene cada uno, pues también eso tendría sus peligros, claro que los tendría, porque sería un estado meramente asistencial, que tendría un gran riesgo de convertirse en una fábrica de vagos. Sí, es verdad, eso es así. Eso también lo dice la Iglesia, la Iglesia, que ejerce tanto la caridad en favor de los pobres, pero dice, ojo, la justicia distributiva no se puede hacer exclusivamente según necesidades, también tiene que tener en cuenta según la contribución de cada uno. De lo contrario, pues podríamos estar generando una especie de sociedad en la que los vagos son promocionados. Claro, porque una cosa es, algunos serán estrictamente necesitados, pero también habrá otros que no habrán luchado por generar ellos mismos recursos. Y también, fijaros, dice justicia contributiva teniendo en cuenta la necesidad de cada uno, teniendo en cuenta la contribución de cada uno. Y tercero, teniendo en cuenta la concordia y la paz, que es muy importante, distribuir de manera que también contribuyamos a la concordia y la paz. Ahora, tampoco puede ser este exclusivamente el único motivo para tener un criterio de cómo distribuir las cosas, porque si fuese únicamente esto, si fuese únicamente en función de la concordia y de la paz, pues estaríamos en el riesgo de que al final
el Estado, las autoridades no afrontan los problemas y para evitar conflictos distribuyen los bienes de una manera para evitar conflictos, sin afrontar los problemas. Y eso tampoco sería correcto. Los problemas hay que afrontarlos, aunque a veces por afrontarlos generen conflictos y supongan que tengamos que meternos en problemas, ¿no? Pero es que también los problemas, lo de por evitar problemas, al final eso genera problemas más tarde. Lo estamos viendo también ahora, pues en muchas crisis económicas que uno dice, aquí no se han afrontado problemas, y por no afrontarlos y no afrontarlos, luego al final las cosas hacen crack. Aquí, evidentemente, ha habido pues dejaciones de responsabilidades que tenían que haberse acometido, que tenían que haberse dicho, a ver, vamos a hacer una inspección bancaria, vamos a hacer esto, y eso no se ha hecho en su debido momento, y ahora aquí aparecen cosas que estaban ocultas, ¿no? O sea, que tampoco es un criterio el de que haya concordia, que haya paz y que no haya ningún problema. No, eso solamente no puede ser un criterio. Eso también hay que complementarlo con el sentido de justicia distributiva que hace referencia a la contribución de cada uno, que lógicamente también genera unos derechos y unos deberes, y a las necesidades de cada uno también. Luego, cada político, según su sensibilidad, tendrá que ver cómo conjuga estos tres aspectos, pero aquí el catecismo se atreve a señalar los tres. La justicia distributiva tiene que integrar estas tres cosas. ¿Cuánto ha contribuido cada uno? ¿Qué necesidades también tiene cada uno? Y también la necesidad de concordia y de paz como un criterio también, como un valor que tiene que conjugarse con los dos anteriores. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2236 del Catecismo, dentro del apartado los deberes de las autoridades civiles. Decíamos en la intervención anterior de cómo el ejercicio de la autoridad pues tiene que ser equilibrado según una justa jerarquía de valores, cómo la justicia distributiva tiene que hacerse conforme a tres criterios: a la contribución de cada uno, a la necesidad de cada uno y atendiendo a la concordia y a la paz. Y termina este punto diciendo lo siguiente, algo muy, muy práctico. Dice, las autoridades deben velar porque las normas y disposiciones que establezcan no induzcan a tentación, oponiendo el interés personal al de la comunidad. Muy interesante esto de que es muy importante que el tipo de normas, de leyes, que vayamos generando, disposiciones de todo tipo, no generen tentaciones, sean resolutivas, ¿no? O pongan el camino para una justa, para una búsqueda del bien común,
pero no generen tentaciones. ¿A qué se puede referir esto? Pues hay muchísimas cosas, ¿no? Si es que estamos viendo, antes hacía yo referencia a la crisis actual, es evidente que hemos ido creando un tipo de sociedad con una regulación interna de la economía que ha generado muchas tentaciones, muchas tentaciones, pues, que con un tipo de economía irreal, en la que fácilmente se ha buscado el pelotazo. El pelotazo me refiero, pues, un tipo de acceso a un enriquecimiento fácil sin un trabajo real. Que si ahora cojo yo aquí algunas operaciones bursátiles y cojo el ordenador de mi casa y hago compro, vendo, compro no sé cuántos y tal, y luego y se ha generado un tipo de economía ficticia que ha generado, o sea, con unas normativas internas dentro de la economía que ha generado mucha tentación. Y la tentación, ¿cuál es? Pues está muy claro. La tentación es la de un enriquecimiento fácil sin un trabajo real. Estar siempre ahí a la caza de la ganga o la caza de la situación, no sé qué. Pues creo que también este momento de crisis en el que estamos viviendo debería de servirnos para hacer una profunda autocrítica de que hemos ido generando unas leyes económicas que han creado muchas tentaciones para el hombre. Muchas tentaciones, que si las stock option, no sé qué, que si el otro, que si ventas y compras ficticias en las que ni siquiera se acaba de saber si esa operación ha sido realizada realmente o ficticiamente, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de disposiciones y de regulaciones de la economía que han creado tentaciones, y ahora lo estamos viendo. Tentaciones de enriquecimientos fáciles, y ahora resulta que encima creo que es profundamente inmoral en que este mundo que ha creado, ¿no?, ese pequeño monstruo, ahora encima tiene que estarlo como sosteniendo, para que no se nos hunda pues el chiringuito, para que no se nos hunda este montaje que hemos hecho algo irreal, pero al mismo tiempo tenemos que contribuir nosotros a sustentarlo. Bueno, pues es importante también hacer esta lectura crítica. Pero bueno, también a otros muchos niveles. O sea, podíamos aplicar, por no hablar únicamente de este tipo de personas que igual están un tanto lejanas a nosotros, que dirigen la economía a estos niveles. Bueno, eso de que las normas y disposiciones hay que intentar que no estén induciendo a tentación, pues por ejemplo, eso se puede aplicar a otros casos concretos. ¿Cuántas personas igual se dedican a cazar subvenciones? Hay un tipo de normativas que disponen las subvenciones, etcétera, pues que no son pedagógicas y suscitan que alguien igual haga plantaciones pues para cobrar la subvención y luego ni siquiera la recoge. Ahí se queda porque en el fondo ahí lo que le resultaba rentable era plantarlo, luego ni siquiera lo recoge, porque como viene un dinero de Europa y no sé qué, bueno, pero eso es inmoral, ¿no? Eso es moral. Pero, ojo, aparte de que sea inmoral, hay que decir una cosa, está mal hecha esa norma. Esa norma no es correcta, porque si tú has hecho una normativa que lo que hace es inducir a que se obre de esa manera, cambia la norma. Por eso dice aquí el Catecismo, hay que velar porque las normas y disposiciones no induzcan a tentación. Usted ha puesto una norma mal puesta. Porque si resulta que usted da un tipo de subvenciones de no sé qué manera por hectárea cultivada, resulta que la gente va a cazar subvenciones y en realidad no estamos promoviendo nada. Luego, es importante esto, que las normas, las disposiciones, sean un acicate para que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, pero que no nos estemos agarrando a un tipo de normativas para ver de dónde, como de la letra, a ver cómo saco yo. No, si no he hecho yo nada ilegal, yo he hecho estrictamente lo que dice la ley. Sí, claro, pues hay que decir, precisamente por eso esas normativas no están bien hechas, porque estamos jugando a la letra y no al espíritu de la ley. Unas leyes tienen espíritu y letra, y es importante que la letra no permita que sea utilizada contra el espíritu de la ley. Entonces, esto ¿qué supone? Pues aquí llamada de atención que dice el Catecismo. Ojo que el gobernante también tiene que cuidar la letra, la disposición concreta. No vaya a ser que alguien abuse de la letra de las normas para sacar su beneficio personal y no contribuido, ni al bien personal ni al bien común, ¿no?
Eso también puede ocurrir a veces pues, en formas de cobrar ciertos subsidios de desempleos o peonadas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, todas esas cosas es importante que los gobernantes vigilen esa. Y a veces igual, pues como pueden tener también la tentación de en ese tipo de subsidios tener un voto esclavo, pues igual hacen dejación de su deber de corregir esos abusos. Y eso también es una responsabilidad moral de los políticos, ¿no? No permitir abusos de este estilo, pues para no o hacer la vista gorda, pues porque sabe que en el fondo pues está teniendo ahí una serie de connivencias con unos amiguismos políticos de alguien que les votan. O sea que las tentaciones del gobernante, como veis, son muchas. Son muchas en no hacer bien las cosas, porque dices que si las hago bien me voy a buscar antipatías, porque ahora ya hay una serie de personas que ya se han acostumbrado a ese modus vivendi y que entonces, no, pero mire usted, si usted se busca antipatías por hacer bien las cosas, para eso está cada uno, que hay que asumir las cosas y cada uno tiene en esta vida sus responsabilidades. Práctico, como veis, desde luego el catecismo, yo creo que sí que es práctico. Bien, damos un paso más. Pasamos al punto 2237. Sigue en este apartado de los deberes de las autoridades civiles. Y dice, el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y a administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente el de las familias y el de los desheredados. Bueno, igual comienzo por esto último, Es decir, ¿por qué le damos tanta importancia nosotros a esto de que, de una manera especial, el poder político, los responsables políticos, tienen que priorizar a las familias y a los desheredados? Hombre, lo de los desheredados se entiende más fácil, ¿no? Se entiende más fácil, de no ser que alguien se plantee pues, en esa visión de la vida de la ley de más fuerte, ¿no? Los desheredados, pues por desvalimiento, lógicamente tienen que tener un sentido tienen que encontrar un sentido de solidaridad en nosotros. No podemos aplicar la ley de la selva de tanto tienes, tanto vales. O sea, hay un sentido de solidaridad. Ahora, igual, fijaros, es posible que cueste más entender en nuestra sociedad la importancia de que la justicia respete, dice, a los desheredados y a la familia. ¿Por qué priorizamos a los desheredados y también a la familia? Pues porque es evidente que también a la familia le falta una representatividad. O sea, sí, en este sistema de democracia, que bueno, pues que evidentemente es una democracia inorgánica. ¿A qué me refiero inorgánica? Pues me refiero a que un individuo, un voto. Bien, es así, y en absoluto a la doctrina social de la Iglesia no se le ocurre pues, poner eso en cuestión. O sea, no se le ocurre afirmar que ese principio de un individuo, un voto, pues sea inmoral. No, en absoluto. Es una forma de gobierno perfectamente legítima, pero que al mismo tiempo tiene que ser regulada con algunos aspectos que compensen, ¿no?, las carencias que eso tiene. Porque en ese sistema democrático de que un individuo, un voto, no queda suficientemente preservada la familia. Claro, es decir, la familia ahí no tiene un voto. Vale lo mismo el voto de 5 personas que no tienen, o sea, que no conforman una familia, que el de 5 personas que conforman una familia entre ellas. Pero sin embargo es evidente que la familia tiene una carta de ciudadanía de orden natural, y que es la célula básica desde la que la sociedad se regenera, y que esas personas, incluso pues solteras o que no tienen familia, han nacido y pueden votar, y su voto, y esa persona, un voto, es así porque ha habido una familia que les ha dado la vida. Es decir, que entonces la familia está un poco infrarrepresentada. Y por lo tanto, lo lógico es que deba de tener pues, un respaldo y una solidaridad especial por parte de la sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto la justicia debe de volcarse especialmente, dice, en los desheredados y en la familia.
y no sé si quizás, ¿no?, esto que digo, pues posiblemente igual también chirríe en una cultura en la que no, en nombre de un democraticismo, parece que no se quiere subrayar un derecho de algo o de alguien al margen de ese un votante, o sea, un ciudadano, un voto. No. Por supuesto que al margen de un ciudadano, un voto, existe también otros valores sociales que hay que preservar. Y uno de ellos es el de los desheredados, que aparte de tener un voto, por ser un ciudadano, ese desheredado por su desvalimiento, exige una protección especial. Y otro factor corrector de ese, pues un ciudadano, un voto, otro factor corrector es el de la familia. También la familia tiene que ser más preservada, más tutelada. No solo en virtud de cuántos votos son los miembros de la familia, sino en virtud de que la familia misma, independientemente de los votos que tenga entre sus miembros, la familia es un bien, es un valor moral que debe ser preservado. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos en la explicación del punto 2237. Hablando de los deberes de las autoridades civiles, aquí se afirma de que el poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona. Una afirmación, como veis, pues claro, que ¿quién no la firmaría? Vamos a ver, ¿qué político va a haber que diga, no, yo no estoy obligado a respetar los derechos fundamentales? Pero ¿qué ocurre? Que no basta con hacer la formulación. Luego, dependiendo un poco de la concepción que tengamos de cuál es la fuente de la que emana la ley misma, dependerá que de hecho, de facto, se respeten o no se respeten. Si el poder político reconoce la existencia de una ley natural en última instancia, sustentada, ¿no?, según los creyentes tenemos bien claro, por una ley divina, pero si el poder político reconoce la existencia de una ley natural, pues lógicamente él sabrá que él, cuando legisla, el poder político cuando legisla, no está haciendo sino de alguna manera concretar esa ley natural a los casos concretos, ¿no?, conforme a la regulación del bien común. Ahora bien, cuando no se reconoce la ley natural y cuando se entiende que, pues, el principio de legislación son las leyes positivas, ¿no?, que en democracia se dirá que nacen de la mayoría, ¿no? Cuando no sea en democracia se dirán que nace de la voluntad, pues, de un dictador, o de un oligarca, o de un rey, o de quien sea, ¿no? Pero en el fondo, leyes positivas, o sea, que se le ha ocurrido positivamente a la voluntad de alguien o de muchos, pues claro, y entonces ya es mucho más complejo el que las leyes positivas no pueden garantizar que respeten los derechos fundamentales de las personas. O sea, es que esto es así. O sea, es decir, precisamente los creyentes, el mundo católico, la concepción jus naturalista que se dice del derecho, parte de la concepción de que existe una ley natural de la cual son deudores los políticos, y que los políticos, por lo tanto, ellos no son la fuente, no son la fuente de la legalidad, sino que ellos concretan en el ejercicio de la política, concretan con leyes positivas esa ley natural que les es dada. Ahora, es un problema, ciertamente, cuando no se reconoce la ley natural. O sea, se la rechaza, así como un a priori.
Y entonces, bueno, pues hay que decir que las leyes, cuando alguien legisla en base a un positivismo, pues tampoco, ni siquiera el hecho de la democracia nos preserva. El hecho de que exista una democracia que elija a los políticos, si no reconoce una ley natural, no nos preserva, no nos salva de ese peligro de que los derechos fundamentales de las personas no sean preservados. No nos salva, porque también la mayoría puede cometer injusticias. La mayoría puede cometer injusticias. O sea que, por ejemplo, pues en la historia de muchas naciones, en nombre de la mayoría, de un gobierno elegido por la mayoría, pues por ejemplo, igual se han expulsado a las órdenes religiosas. Oiga, y eso es violar un derecho fundamental. Bueno, pues se ha expulsado una orden religiosa, o se ha cerrado los templos, o se ha hecho esto. Bueno, o sea que, y el hecho de que sea la mayoría la que esté tutelando con su voto pues una ley injusta, pues porque, bueno, pues no, eso no cambia las cosas. Sea un dictador o sea la mayoría de votos la que realice un acto injusto que no respeta los derechos fundamentales de la persona, lo mismo me da. Lo mismo me da. Por eso aquí hay que insistir, el poder político tiene el deber de respetar los derechos fundamentales de la persona, esa persona sea minoritaria o mayoritaria, también es lo mismo. Una persona puede tener un derecho fundamental y ser ella minoría. ¿Y qué? O sea, no hay que ser mayoría para tener derecho a que tus derechos sean respetados, ¿no? No. Eso está en la misma persona, no en su naturaleza. Por lo tanto, esta afirmación es importante. Lo que ocurre es que, ya digo, seguro que estaríamos todos de acuerdo en la formulación, pero luego, a la hora de la verdad, pues dependiendo de qué concepción tengamos de la ley, si es una concepción meramente positivista o si creemos en la ley natural, pues las consecuencias prácticas van a ser muy distintas. Y continúa este punto, el 2237 que estamos comentando. Dice, los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben de ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Hoy estamos tratando temas delicados, como veis, temas delicados. ¿Qué viene aquí a decir? Bueno, pues que existen unos derechos políticos que tenemos todos nosotros, pues imaginaos el derecho a la reunión, el derecho a asociarnos, el derecho, etcétera, ¿no? Tenemos derecho a asociarnos, a expresarnos públicamente, a tener también una actividad política, etcétera, etcétera. No, los derechos políticos, dice. Dice que no pueden ser suspendidos por la autoridad, sino por motivo legítimo y proporcionado. Es decir, vamos a ver, podría darse alguna circunstancia en la que las autoridades políticas tuviesen derecho, incluso deber, de suspender los derechos políticos de sus ciudadanos. Hay que decir, de una manera general, global y total, no, eso no puede darse. De una manera parcial, transitoria, porque hay una situación concreta a la que hay que salir al paso, podría darse. Es un poco aquí lo que se desprende de este punto del catecismo. Puede darse, o sea, es decir, hay que dar ese voto de confianza a las autoridades, puede darse alguna situación transitoria en la que para salir al paso, pues, por ejemplo, de una amenaza de terrorismo, de una amenaza de, bueno, pues ante una posibilidad de una invasión de una nación vecina, etcétera, pues que en un momento determinado, pues por una política de seguridad nacional el gobernante tenga un derecho, incluso hasta un deber, de hacer una suspensión temporal de los derechos políticos, puede darse, según dice aquí el catecismo. Ahora, evidentemente eso es muy excepcional y tiene que ser motivado por unas causas muy legítimas y proporcionadas, porque el riesgo es muy grande de que eso sea por un abuso de poder. El riesgo es grandísimo. El riesgo es muy grande.
Y de hecho los casos más recientes que pues tenemos de política internacional, pues que han ocurrido, pues que si en Bolivia, que si en Venezuela, que si en Pakistán, que si aquí, que si allá, los casos concretos a los que podemos hacer referencia es que cuando esa suspensión de derechos políticos suele tener lugar, casi siempre podemos juzgar que es un abuso de autoridad. Luego también hay que decir esto, ¿no? El catecismo lógicamente pues afirma un principio moral, de doctrina social, pero no va después a entrar a discernir en este caso o el otro. Eso tenemos que ser nosotros los que desde estos principios lo apliquemos. Pero sí podría darse un caso en el que una autoridad, ante una amenaza, etcétera, etcétera, recurra a unas leyes de excepcionalidad. Pero desde luego tendrán que ser transitorias, y además tendrá que, yo creo que, pues para no caer en ciertas tentaciones de abuso de poder, lo lógico es que constituya algunas comisiones de seguimiento a esas situaciones tan peculiares para que quede claro que no ha sido su criterio arbitrario el que ha puesto en marcha esas medidas excepcionales. Tenemos que rezar mucho por las autoridades políticas. Cuando uno va así desgranando, ¿no?, los deberes de estas autoridades civiles, como aquí en estos puntos el catecismo ha ido desgranando, uno se da cuenta de qué responsabilidad tan grande tienen. Tenemos que orar mucho por ellos, ¿no? La verdad es que yo concluiría esta explicación de estos puntos diciendo, en realidad, para poder ser un buen gobernante es que en realidad es muy importante ser santo. Santo Tomás Moro, sabéis que Santo Tomás Moro es el patrono de los políticos, ¿no? Y en su vida él manifestó que esa virtud, esa santidad, pues que el Señor le concedió, ¿no?, y que él fue adquiriendo en el transcurso de su vida, fue clave para poder ejercer de una manera equitativa, ¿no?, y de una manera justa, pues el ejercicio del poder y de la autoridad. Es muy difícil, imposible, mejor dicho, ¿no?, ejercer la autoridad adecuadamente, correctamente, sin la virtud personal, sin la santidad personal. Porque las tentaciones son muchas. Porque la ecuanimidad, el hecho de que busquemos limpiamente el bien común, pues supone una capacidad de trascender muchas visiones que, si las tenemos ensuciadas del propio pecado, será muy difícil que las trascendamos. Por eso la Iglesia ora por los gobernantes. Y comenzamos pidiendo por el Papa, por el Obispo, también pedimos por los gobernantes, porque somos conscientes, ¿no?, de las grandes responsabilidades que la sociedad, que Dios mismo, mejor dicho, ¿no?, ha puesto en sus manos. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Monseñor, buenos días, con Cristina. Adelante, mire, Cristina. soy una madre de familia, le llamo un poco abusando de las conferencias que ha dado el otro día, ¿no? Del tema de lo de los hijos. O sea, yo tengo una hija, soy divorciada de 35 años y que se quiere casar por la iglesia. Y entonces yo estoy aterrada
bueno, no practican mucho, que yo ya les he avisado lo que usted dijo el otro día, pero bueno, a mí me agobia muchísimo la persona de este chico, porque es un chico totalmente histérico, que anula la personalidad de mi hija con 35 años, que ya la pega unos gritos destemplados, y que claro, oye, yo le digo, hija mía, si al día siguiente te casas con él, es que yo te concedo el divorcio. Y entonces, claro, tenemos las relaciones ahora, no me admiten el diálogo suave que usted dice que debe dar consejos. No sé, porque ya digo, su padre vive pero no se ocupa de nada de estos temas, ¿no? Ni quiere saber nada nunca tampoco. Y luego tampoco ha llevado su padre una vida muy ejemplar, porque han pasado por él ya 3 o 4 mujeres, claro. Así que un poco, bueno, pues un poco a ver qué opinaba usted de este tema. Bueno, pues la verdad es que yo creo que es un tema demasiado concreto como para que yo pueda darle una palabra de orientación. Yo, como siempre digo en este programa, pues igual para casos muy particulares, yo creo que ustedes deben de recurrir pues a algún consejero espiritual concreto al que se le pueda explicar el caso en concreción. Yo, evidentemente, pues a la hora de dar un consejo por la radio, pues me parece que tiene que ser genérico. Y yo que, vamos, por decir un par de consejos genéricos con respecto a lo que he hablado, pues hombre, la verdad es que lo primero, que esa especie de cierto histerismo al que usted hace referencia, pues hay que examinarlo, porque puede ser también una causa grave que incluso pues pueda ser motivo de nulidad matrimonial, porque también hace falta una estabilidad psicológica para que un matrimonio pues pueda tener las cualidades mínimas para ser válido. Un cierto nivel de histerismo puede llegar a provocar que una persona no tenga ni siquiera las cualidades mínimas de estabilidad para formar un matrimonio. Por eso también eso pues debe de ser un poco conocido, etcétera, ¿no? Ese es un primer consejo de examen. En segundo lugar, pues también que yo creo que usted, igual si tiene una cierta tensión con su hija, igual un consejo bueno que yo le daría es decirle a ella que se remita a otra instancia para que esos problemas allí los consulte. Porque igual, si tiene una especie de pulso entre madre e hija, y usted ya le ha aconsejado lo que tenía que aconsejarle, igual es mejor buscar otra persona, otra instancia que, entre comillas, no esté ya quemada. No esté quemada. Creo que eso es bueno tenerlo en cuenta. Cuando dice un principio que cuando un clavo no entra adentro después de haberle dado 4 o 5 martillazos, igual es mejor no seguir dándole martillazos, porque igual se va a doblar el clavo, se va a doblar. Es mejor buscar otro martillo distinto, pues para que no se acabe rompiendo o doblando el clavo, ¿no? Porque me da la impresión de que usted igual ya ha forzado mucho las cosas por la manera en la que ha hablado. Igual es bueno buscar otro interlocutor para intentar hacerle ver esas cosas. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Pues mire, que quería preguntarle antes que nada, que él estaba escuchando ayer y antes de ayer sobre los dones del Espíritu Santo, y veo que hoy no continúa con ellos. No sé si es que a lo largo del día se continuó o no lo sé. Quería preguntarle eso, pero quería decirle otra cosa. Bueno, pues si quiere dígame la otra cosa y luego le respondes. Sí, y no, que hace poco, como un mes, una cosa así, he descubierto ahora con la explicación del catecismo, que realmente he elegido y prefiero a las tertulias políticas. Realmente me parece ilustrativa y necesaria y para el cristiano, por lo menos yo soy cristiana católica. Y también decirle también respecto al tema de que de lo que es la enseñanza catequista que usted está dando, que yo soy muy muy curiosa y me gusta saber todo lo que hay por ahí, y entonces veo que hay un montón de grupúsculos y sectas orientalistas que hacen un montón de enseñanzas pueriles desde el punto de vista que le llaman crecimiento personal, y veo que realmente nos vamos para afuera cuando lo que tenemos dentro es muy enorme y grande. Y luego respecto al la tercera cosa que le quería es respecto a lo que usted está comentando de hoy, que realmente yo lo tengo siempre presente, lo que usted está diciendo
Respecto a la ley natural, simplemente, ya no solamente la religión revelada o religiones que nos inducen al bien, sino más bien también a la ley natural, que los políticos se olvidan, intentando ir contra la ley en todas las normas, que yo no le llamaría leyes, sino normativas también, aunque ellos denostan las normativas eclesiales, pero las normativas políticas actuales van en contra de la ley. Entonces, a veces la Iglesia yo creo que no hace este tipo de divulgación necesaria en otros medios que no sea solamente esta radio. De acuerdo, gracias. Gracias. Por su intervención. Bueno, nos alegramos que haya descubierto, como decía usted, este programa, porque yo creo que sí que nos ayuda a formarnos. Y además yo creo que también tenemos la sensación, muchos, de que también hay una especie de hiperinformación, un exceso de información política. A veces escuchamos programas políticos de información de actualidad que te dicen una cosa y te la repiten y te la dicen la misma, y al cabo de una hora de información has escuchado la misma noticia repetida, un montón de veces. Y dice, bueno, si es que en el fondo un informativo puede ser mucho más sencillo y austero y por eso te has enterado de todo, ¿eh? O sea que bueno, es una cosa concreta. Con respecto un poco a lo que usted preguntaba de cómo ayer hablábamos de los dones, yo estamos en el cuarto mandamiento. Mire, aquí en el programa tenemos la siguiente estructura. El programa se hace en directo de lunes a viernes, de lunes a viernes. Y el sábado y el domingo, los sábados y los domingos, existen, o sea, se están haciendo se comentan, o sea, se ponen grabados unos programas que fueron explicados hace un año y pico, el tiempo que fuere, ¿eh? Por tanto, se hacen en directo de lunes a viernes. Y estamos ahora con el cuarto mandamiento. Esos programas que usted ha escuchado ahora de los dones del Espíritu Santo, pues fueron grabados algo así hace un año o lo que fuere, que son los que se ponen sábado y domingo, y también algún otro día que por obligaciones personales de este que os habla, pues igual yo no puedo tener disponibilidad de estar a las 8 de la mañana por una obligación que el ministerio episcopal me exija. Eso suele ser un poco la estructura, la forma en la que se hace el programa. Bueno, adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Ante todo, mi salud. Sí. Soy Begoña de Bilbao. Quería decirle que estoy absolutamente de acuerdo con todas sus catequesis, y la de hoy, desde luego. Me parece que aunque lo que ha dicho usted sobre las mayorías, Sí. pienso que aunque la mayoría, si son enfermos, aunque las minorías sean minorías, si son sanos, esos son los sanos. Eso es lo que quería decirle. Ahora le agradecería que usted diera forma, si es que he conseguido proyectarme. Gracias. Gracias. Muy bien, agradecemos su intervención. Y también decir a los oyentes que cuando llamen y formulen la pregunta, apaguen los receptores de sus radios, porque se crea un eco que a veces es complicado escucharlo. Bueno, pues es que lo que dice el oyente es evidente, ¿eh? Es evidente. Es decir, la verdad no la dan las mayorías. No, la verdad es independiente de las mayorías. Por eso es tan importante que los políticos entiendan que los derechos fundamentales tienen que ser respetados en sí mismos. No se puede poner a votos, ¿eh? No está sometido a una voluntad popular el respeto de los derechos humanos, ¿eh? O sea, es decir, el hecho de que vamos a hacer un referéndum para ver si aprobamos la ley del aborto, absurdo. No se puede someter a voluntad mayoritaria, ¿eh?, la aprobación de una ley que va contra un derecho humano. Absurdo, eso es contradictorio. Sería como si uno dijese, vamos a poner a votos si existe Dios, pero si será absurdo. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Es decir, vamos a someter a voluntad popular algo que forma parte de un derecho fundamental, absurdo y contradictorio. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos Soy días. de Palencia, con Feli. Adelante, Feli. Gracias por tanto bien como nos está haciendo, señor obispo. Bueno. Mire, yo quiero decirle que sí, nos dé catequesis para el alma y también para el cuerpo, porque de esto de política también lo necesitamos, que estamos como barca sin barquero, haciendo caso a lo mejor a mentiras. Muchas gracias por estas catequesis que nos da también, de política. Bueno, pues muchas gracias, Feli. La verdad es que yo sí que creo
que esta doctrina social de la Iglesia, que habla así de temas políticos como, o sea, que hacen referencia a la política como estos, a veces nosotros la hemos no sé, nos hemos reducido nuestra formación doctrinal a otros temas. Y estos temas parece como que no son para nosotros, ¿no? Que son temas para políticos. Y hemos delegado excesivamente en los partidos políticos que nos representan estas cuestiones. Y no, yo creo que ha llegado un momento en el que tenemos que tener una formación mucho más personal, y tenemos que seguir mucho más de cerca estas cosas y tener capacidad de comprobarlas y tener una capacidad crítica pues mucho más actualizada, ¿no? Sin delegar estas cosas y estos temas que son tan esenciales y fundamentales. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.